7 de la mañana con 53 minutos, 7 con 53 minutos. Saludamos con nuestro primer invitado. Nos acompaña vía telemática el doctor Renato Rivera, especialista en seguridad y analista en crimen organizado. ¿Cómo está, Renato? Buenos días, bienvenido. Gracias por acompañarnos en Punto Noticias en su primera emisión. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. El país ha terminado esta campaña electoral afortunadamente, pero los problemas grandes que vive continúan, y uno de ellos es obviamente el problema de la inseguridad. En las últimas horas se han producido nuevas muertes violentas. La situación sigue tal o peor que durante la campaña electoral. Solo en estos 3 meses del 2025 se han registrado 2.300 homicidios. Son cifras realmente aterradoras. ¿Cómo evaluar la situación que vive al momento el país en materia de seguridad? Esto frente a decisiones como, por ejemplo, el invitar al fundador de una empresa de mercenarios para que visite el país y supuestamente asesore a Fuerzas Armadas en materia de seguridad. El señor Eric Prince se fue. No sabemos, no se conocen, las propias Fuerzas Armadas no conocen en qué va a consistir ese asesoramiento, cuándo va a comenzar ese asesoramiento y en qué medida la experiencia que tiene este señor puede contribuir para mejorar las estrategias que aplican nuestras Fuerzas Armadas y la policía en materia de seguridad. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Quizás partir sobre la primera consulta que haces, o al menos cómo nos miramos en términos de violencia criminal o este incremento de los homicidios en los 3 meses del 2025. Y la situación es muy preocupante si es que la comparas con el año 2024, ese incremento del 70% de los homicidios, pues traducidos en los 2.300 que mencionas, da cuenta la situación muy grave que vivimos de seguridad en términos o de inseguridad, diría, en términos del incremento de los homicidios intencionales. ¿Qué es lo más grave de estos homicidios intencionales del crecimiento? Es que al menos el análisis o las proyecciones que nosotros hemos planteado es que estamos viviendo una segunda ola de fragmentación criminal, es decir, los grupos que ya se fragmentaron en el Ecuador, grupos criminales, están pasando por un segundo momento de fragmentación, y uno esperaría que la política pública de seguridad o una política criminal en un marco de respuesta también de la justicia se enmarque a entender esta problemática de fragmentación desde una perspectiva, pues, de reducir el incremento de los mercados ilícitos, pero la violencia asociada al control territorial. Y ahí precisamente surgen las primeras interrogantes de si es que una empresa militar privada puede ser la mejor respuesta para esta fragmentación criminal. Y lamentablemente el análisis es muy pesimista sobre este tipo de contrataciones para reducir la violencia. Y te diría por 2 aspectos. El primero es que más allá de lo que se ha anunciado en un primer momento era para pesca ilegal, la contratación de Blackwater, luego pasaron a decir que es entrenamiento en guerrilla urbana. Todo eso es insuficiente si es que no, tu interés no está, pues, en judicializar estos casos, es decir, que inicie con apoyo de la policía y que sea con cooperación internacional de otras policías para entender esa conexión que tú tienes del tráfico de drogas, por ejemplo, con Centroamérica, con Ecuador, con Colombia. Sin policía, sin una conexión de fiscales, tanto extranjeros como nacionales, todos los esfuerzos responden más a un contexto electoral que busca captar votos. Es decir, tú traes a un empresario a buscar llamar la atención sobre un problema de seguridad que va más allá de un posible control militar. Pues uno puede también discutir mucho sobre los efectos de la militarización, no solo en relación a las desapariciones que han incrementado en este último año en el marco del conflicto armado, sino también la ineficacia y los costos elevados que esto suponen para un país donde no solo no ejecuta su presupuesto en seguridad y en defensa, sino también está enmarcado en un contexto de grave improvisación, diría yo. Doctor Rivera, qué gusto saludarle, buenos días. La última vez que tuvimos la oportunidad de conversar con usted, nos planteaba una teoría que era muy interesante y tiene que ver mucho con lo que se puede hacer desde lo local y cuánto deberían, por un lado, involucrarse, digamos, los distintos niveles de gobierno, más allá de las competencias o atribuciones que les pueda otorgar la ley, porque la seguridad en este país está directamente relacionada con el rol que pueda cumplir el Ejecutivo, pero ¿cuánto podrían ayudar? Más allá de lo que les faculta la ley, ¿no? Tanto el COTAD como la propia Constitución, las prefecturas, los municipios, para, por ejemplo,
entregarle a la ciudadanía espacios seguros, ¿no? Más allá de lo que puede ser dotar como de armamento, de seguridad, de armas, de equipos, de patrulleros, etcétera, ¿no? El gobierno central, a la policía o el ejército. ¿Qué es lo que podrían hacer los gobiernos locales y los gobiernos más cercanos a la gente como para empezar a entregarles la posibilidad de tener espacios más seguros en cada una de las localidades? Conceptualmente se conoce como prevención situacional del delito y suena aburrido el concepto, pero básicamente es que el municipio trate de tener entornos seguros y fomentar la cohesión social en entornos de pues, altos niveles de violencia. ¿Y qué quiere decir eso? Tú generas espacios de interacción ciudadana y en cierta medida una apropiación del espacio público para reducir sobre todo la inseguridad. Toma en consideración que si bien puedes tener una pequeña reducción de los homicidios o un pequeño incremento de los homicidios en ciudades, esto no necesariamente puede estar relacionado a que la gente se sienta más o menos seguro. Te pongo el caso de Santiago de Chile, que yo creo que es el más claro. Santiago es una ciudad que no tiene niveles altos de homicidios, pero la percepción de inseguridad es altísima. La gente todo el tiempo está alarmada porque creen que van a tener un evento asociado a la violencia, a pesar de que estos datos duros no te digan así. La percepción de inseguridad marcan las agendas locales en América Latina y hacia allá también deben conducir las alcaldías su trabajo, es decir, cómo yo genero espacios seguros desde lo local, va desde la apropiación del espacio público en alumbrado, generar espacios de pues, asociación cultural, tú generas eventos culturales, haces que el ciudadano se apropie del espacio. Puedes también generar otros espacios de cohesión, por ejemplo, donde tú tienes altos niveles de violencia, donde la policía puede ser visto como un actor que no ayude a reducir la inseguridad, sino más bien sea planteada pues, por corrupción o por ausencia de confianza. La ciudadanía prefiere no ir a la policía. Ahí las alcaldías pueden generar espacios, por ejemplo, de promoción de paz, generan espacios alternativos de resolución de conflictos. Te estoy hablando casos pequeños que se vieron en Medellín, en México, en Brasil, en Río de Janeiro, que han logrado hacer estas conexiones desde lo local para que se generen respuestas desde la ciudadanía en sus propios entornos, porque la justicia y la policía no puede conocer a detalle qué es lo que está pasando en los barrios, pero sí Probablemente, doctor, el caso de Medellín, y ahora que lo cita usted, sea uno de los más emblemáticos, ¿no? ¿Qué es lo que hizo diferente el caso de Medellín? ¿Qué es lo que hace que mucha gente voltea a ver cuando tiene que hablar sobre seguridad y la forma de resolver el conflicto de la inseguridad y la violencia a Medellín, por todo lo que vivieron ellos con, digamos, la repercusión que tenía el cártel, ¿no? Liderado por Escobar en ese momento y algunos otros cárteles también que incurrieron ahí, y cómo lograron salir de ese encuadre de la violencia? ¿Por qué es tan emblemático el caso de Medellín y cómo lograron ellos salir de ese encuadre? Sobre todo por la reducción de los homicidios intencionales. Piensa que en los 90 tenían una tasa de 140, creo que era homicidios por cada 100.000 habitantes, una situación similar a la de Durán, ¿no es cierto? Y lograron una reducción pues a 60, 50 homicidios por cada 100.000 habitantes. La importancia de Medellín no solo está basada en el control que se realiza desde la policía y las Fuerzas Armadas fuerzas militares en Colombia para recuperar el territorio, sino la participación de las alcaldías para la recuperación de barrios donde tienes altos niveles de violencia. Comuna 13 es el caso más emblemático de Medellín, pero ahí se da una recuperación del barrio desde lo local y con un apoyo de la cooperación internacional que fue fundamental, pero también de los empresarios. Es decir, vieron un nicho de turismo, pero también un nicho de desarrollo empresarial desde el turismo local, este tipo de comunas que ayudaron a reducir la violencia, pero que también hay un contexto adicional que sucedió en Medellín, más allá del trabajo que se hizo entre alcaldías y el sector privado, es que también hubo una modernización, si se puede decir, del crimen organizado a través de los combos. ¿Qué pasó en Medellín? Los grupos criminales entendieron que la violencia era perjudicial para sus mercados y lo que llevó es una reducción de la violencia en esos territorios y, por ejemplo, no necesariamente es que ha existido una reducción del tráfico de drogas dentro de la ciudad, sino que los mismos grupos entendieron que había que adaptarse a ese nuevo contexto donde la violencia era perjudicial para sus mercados, que es el otro lado que no se cuenta mucho, pero que algunos colegas académicos de NEAFIT, por ejemplo, han investigado mucho este rol de los combos también como dinamizadores que obligan esta reducción también de la violencia. Entonces tienes este entorno donde la alcaldía participa en la cohesión social,
genera oportunidades de empleo, participa en el desarrollo del turismo en barrios conflictivos, pero también la cooperación internacional y las empresas también ayudando a ese desarrollo de nuevas oportunidades dentro de Medellín. Ahí si miras, el Estado central no participó mucho en este desarrollo de la ciudad como tal, sino fue desde lo local que se dieron respuestas para reducir la violencia. Renato, en este momento de campaña electoral hay una propuesta que ha sido, no sé si hasta cierto punto tergiversada, por ignorancia, falta de conocimiento o por una situación política, pero en todo caso hay experiencias positivas. Estoy hablando de los gestores de paz, que es una de las propuestas que se lanzó en tiempo de campaña. Usted que conoce del tema de seguridad, ¿hay experiencias positivas de lo que son los gestores de paz en varios países del mundo? En Colombia también, hablando ya de los espacios seguros, es un ejemplo precisamente de ello. ¿En qué consiste esto de los gestores de paz y por qué no hay que tener miedo a este tipo de propuestas? Voy a partir de la experiencia mexicana y la de Colombia, que es la que más he logrado conocer sobre este tipo de alternativas de justicia, más bien. Y es que el Estado parte que hay gobernanzas criminales en los territorios y que la justicia no puede llegar de manera efectiva a estos mismos espacios y que a su vez no hay una confianza en las instituciones que obliga a buscar medidas alternativas de justicia en estos espacios desde el Estado, pero no directamente desde la justicia pura y dura, se puede decir. En esta medida surgen, bueno, lo que parte de la propuesta de Luisa González se llama gestores de paz, pero básicamente son personas que ayudan a la resolución de conflictos para evitar que incremente la violencia en esos barrios. Es básicamente eso. ¿Qué pasa dentro de la misma ciudadanía o dentro de los mismos barrios? Tú tienes, sean líderes barriales o sean personas que ayudan a dirimir conflictos, que pueden ser intermediarios cuando tienes disputas en estas fronteras invisibles o cuando dos grupos de crimen organizado básicamente están confrontándose en un mismo barrio. Muchas veces la participación de la policía puede ser vista como perjudicial para las personas que están en estos barrios y lo que buscan es dirimir los conflictos entre ellos. Es un primer momento donde tú reconoces que necesitas reducir la violencia y que necesitas hacerlo desde propios entornos locales, es decir, confianza dentro de la misma ciudadanía. Entonces, básicamente es entregarle ciertas herramientas a estos gestores de paz para la resolución de conflictos. Río de Janeiro, por ejemplo, ¿qué hizo? Habían ciertas favelas que ya estaban totalmente controladas por el primer comando de Capital o por el comando Vermelho, y lo que hizo la alcaldía de Río de Janeiro fue darles un pago también, pues, simbólico a las personas que servían como gestores de paz, pero que venía detrás de un entrenamiento, no de un entrenamiento de insurgencia, y hay que separar ese tipo de narrativas, sino más bien en lo que se trabaja es en resolución de conflictos. Tú entregas herramientas a estos gestores para que ayuden a reducir el conflicto que puede darse entre dos barrios. No necesariamente es por el control de mercados ilícitos o por la venta de droga. Muchas veces, por ejemplo, un familiar puede ser asesinado por otro miembro de otra organización criminal y eso genera también un ciclo o una ola de violencia. Estos gestores de paz, por ejemplo, pueden servir para ayudar a reducir esa conflictividad por el asesinato que tuviste de un miembro de una familia que no necesariamente está relacionado a tráfico de drogas, sino más bien una venganza, ¿verdad? Y que a través de herramientas de resolución de conflictos, estas personas pueden ayudar a generar una mejor cohesión social en los barrios y que también sientan las personas que de alguna manera el Estado está tratando de hacer presencia. Esto es un primer momento, los gestores de paz. Deben venir acompañados también de una presencia institucional de justicia y de policía también en estos mismos entornos. No pueden manejarse por sí solos. Es decir, no son reemplazados. No van a reemplazar ni a la policía y a las labores que hace la policía en los barrios, en las UPCs, en general. Son una ayuda, una herramienta que permita mejorar la seguridad. Así es, por eso te decía, no puede venir de la mano solo, perdón la palabra, lanzarles solos a los gestores de paz en un entorno de altos niveles de violencia. Son medidas alternativas de resolución de conflictos que vienen acompañados con policía y con la presencia de justicia, que son medidas que tú trabajas en mediano y largo plazo. Pero doctor, ahí quizás la pregunta que cabe es, ¿qué tan importante es la participación de la sociedad? No quiero decir sociedad civil porque creo que eso es redundar, pero ¿qué tan importante es la participación de la sociedad, de los dirigentes barriales,
de los dirigentes sindicales, etcétera, en materia de seguridad. Tú no puedes construir una política de seguridad sin la sociedad civil organizada, llamémoslo mejor así. Sí, ese es el concepto. Sin la sociedad civil organizada, porque no solo la gente confía en estos líderes, sino también ellos tienen de cierta manera legitimidad también para generar políticas de seguridad en los barrios. Tanto la policía, pero también los gobiernos centrales necesitan de estos líderes barriales, líderes sindicales para reducir los índices de violencia y sobre todo algo que es fundamental y decía al principio, mejorar también la percepción de seguridad que tú tienes en los barrios. A mayor percepción, la gente sale más tarde. Mientras más tarde sale la gente, va a consumir, va a salir a un restaurante, va a salir al puesto de la esquina a comerse yo qué sé, un encebollado, lo que sea, y todo eso genera también un entorno de seguridad, dinamiza la economía y así tú puedes mover también el barrio hacia un entorno más seguro. Renato, volviendo al tema de las muertes violentas, usted bien señala en sus redes sociales que es un número terrorífico, ¿no? 2.300 homicidios en lo que va del 2025. ¿Cómo entendemos este escenario? Usted ha dicho que estamos en una segunda ola de fragmentación de las organizaciones criminales, pero ¿cómo entender que siga ocurriendo esto, que tengamos 2.300 homicidios en apenas 3 meses? Cuando tenemos información por parte de las autoridades 4 veces al día de que hay decenas, centenas de operativos con la participación de centenas de militares y policías, y los resultados son 2.300 homicidios. Bueno, la elección del Ecuador es emblemática, lamentablemente, para América Latina de lo que no se debe hacer, te diría yo, y de hecho los mismos ejercicios de Colombia y de México nos han enseñado lo que no se debe hacer y que estamos lamentablemente repitiéndolo en el país. Y es que no puedes depender únicamente de operaciones policiales y militares para reducir la violencia en un contexto de fragmentación. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Qué está pasando en el país? No solo hay un incremento de la violencia, sino el tipo de violencia criminal también es preocupante. El incremento de las masacres, es decir, dentro de un mismo evento violento son asesinadas 15 personas que no se lo veían ni en el 2023, que fue el año más violento en la historia del Ecuador, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué pasa Un con dato los un dato que nos daban esta semana, doctor, ahí quizás podría usted complementar con respecto a la respuesta que le está dando a Licen. 380,000 estudiantes por fuera del sistema educativo, ¿no? Si bien es parte de la problemática y más bien estaría relacionado al incremento de homicidios intencionales de adolescentes, por ejemplo, que desde el 2020 tiene un incremento del 700%. Lo que está detrás de esto también, lo que te decía, son las masacres. Y detrás de las masacres muchas veces uno puede interpretar la inexperiencia de los sicarios o de las personas que se están vinculando a las organizaciones criminales, donde uno podría hacer esa relación entre, el no estar dentro del entorno escolar o salir de las escuelas, vinculación de los chicos a los grupos criminales y un incremento de las masacres producto de esta línea secuencial, uno podría ponerlo así. Pero ¿qué sucede detrás de este segundo momento? Y es que la respuesta del Estado solo se ha materializado a través de operativos policiales y militares, es decir, la policía entra a un barrio, hace un operativo, detiene a 50 personas y sale. Más allá de eso, el Estado no actúa en mejorar las condiciones sociales de estos entornos violentos. Hay un estudio fundamental que se desarrolló, que lo comentamos la otra vez, que sobre todo está relacionado a la desigualdad con la violencia. Mientras más desigualdad tú tienes y mientras menos institucionalidad tú tienes en un país, es más probable que tengas un incremento de la violencia. El Estado ha hecho muy poco por reducir la desigualdad, sobre todo en Guayaquil, te diría que es el foco de la violencia criminal en el Ecuador, se ha hecho muy poco y solo se espera que con mayores operativos tú tengas una reducción de la violencia. Entonces, más bien tienes un efecto contrario. Generas desapariciones por un lado que se dan también producto de estas intervenciones, pero al mismo tiempo no logras reducir esta fragmentación criminal que estamos viviendo, no lo actúas desde la justicia tampoco para entender esta problemática.
pero a nivel de desarrollo social tampoco generas ningún tipo de medida. Entonces solo golpeas, pero no generas ningún tipo de política para reducir la problemática social que tienes en los barrios. Y en ese escenario, doctor, ¿cuánto abona a ese escenario violento que usted nos acaba de exponer? ¿Cuánto abona la sociedad esta tan polarizada políticamente que tenemos actualmente y que con los discursos también políticos muy encendidos lo que hace es como incendiar o caldear esos ánimos? Sobre todo lo que genera es una división y inclusive apoyas esa narrativa entre los buenos y los malos, Ujú. siendo los malos los que apoyan a los derechos humanos y los buenos los que están a favor de la mano dura, porque lamentablemente así es como se está materializando las políticas de seguridad en el Ecuador, que llevan escenarios perversos donde lamentablemente tú solo esperas que el policía y el militar entren en esos propios territorios. Lo que no se mira es que esa misma política genera un efecto de desgaste en las mismas instituciones porque el policía se va a sentir frustrado porque no tiene resultados y porque más allá del incentivo económico que les dan todos los años de los $250, no es que lo que se Ujú. hizo ahora es algo excepcional, sea la única medida, pero no hay un reconocimiento tampoco de su trabajo. Ujú. Al mismo tiempo es como una espiral, ¿no es cierto? Tú sigues actuando, sigues generando operativos, pero no ves ningún resultado en estos barrios, la policía cada vez confía menos en ti. Al mismo tiempo, pues, tienes una división social donde buenos y malos, donde todo lo que tú realizas puede ser visto como algo muy malo en algunos barrios, pero algo muy bueno, pero eso muy bueno necesariamente no se concentra en los barrios donde tú tienes mayor violencia y donde la presencia policial necesariamente no es la más activa, ¿verdad? Entonces esto lamentablemente alimenta que tú sigas teniendo un discurso polarizado, basado en el populismo penal y en la militarización, que, como hemos discutido, no Ujú. genera ningún resultado positivo en el mediano y largo plazo. Ujú. Renato, esa fragmentación, esta segunda ola de fragmentación de las organizaciones criminales que usted señala, ¿están creando nuevos grupos criminales? ¿Se están modificando? ¿Qué clase de criminales o qué clase de grupos criminales tenemos ahora mismo? Porque claro, las autoridades cuando hablan de los operativos nos dicen grupos de delincuencia organizada, que los choneros, que los chone killer, que etcétera, pero en realidad cuántos grupos delincuenciales hay y qué tipo de grupos Ujú. delincuenciales son, qué estrategias están utilizando ahora. ¿Tenemos una idea de eso? No me voy a concentrar tanto en el número total de organizaciones criminales, sino más bien en en cuántas organizaciones se han fragmentado las que ya se fragmentaron inicialmente. Y sobre todo hay que prestar atención en tres. Los lobos desde finales del año anterior o mediados del año anterior se fragmentaron en dos grupos. Eh, a esto súmale que pues por el asesinato de uno de los hermanos de jefes de los Chone Killers se están fragmentando en cinco nuevas organizaciones criminales o cinco nuevos grupos. Y en tercer lugar tienes a los tiguerones, que están relacionados sobre todo por la presencia territorial en Nueva Prosperina, se están fragmentando en dos grupos, Igualitos y Fénix. De esos tres, solo súmale que ya tienes más de 7 nuevos grupos que están buscando controlar esos mismos espacios que antes controlaban tres, y por eso tienes ese incremento de la violencia. Sobre las tácticas es muy buena la pregunta y hay que prestar atención a lo que está pasando, sobre todo alrededor de esta búsqueda de control territorial de los lobos y de los tiguerones. Son dos grupos que tienen experiencia en la utilización de explosivos y esto es lo grave y esto es lo que hay que prestar atención en Ujú. términos ahí sí de inteligencia y de intervención desde la policía y las Fuerzas Armadas. Son grupos que saben utilizar explosivos, lo que se ha visto en Machala en los últimos meses, donde tienes detonaciones en la ciudad es algo muy grave y que no es casualidad. Son grupos que saben manejar explosivos y ahí uno tiene que hacer también un proceso de investigación y de inteligencia de entender cómo fueron formados y por qué ese entrenamiento incluye tácticas de insurgencia, ¿verdad? Ujú. Lo mismo en el caso de los tiguerones, son grupos que saben utilizar explosivos, que utilizan coches bomba con tanques de gas, y esto genera un problema sobre cómo se está dando la insurgencia criminal en el Ecuador. Esto es muy grave porque tienes la relación de actos terroristas, si se puede decir, relacionados de estos grupos, y que genera también un efecto dinamizador de la violencia muy importante. Ese es el escenario actual que lamentablemente vive el Ecuador, que tiene una conexión también con Ujú. grupos
de crimen organizado del exterior que financian y que apoyan muchas veces en este entrenamiento. Doctor Rivera, ahí hay una consulta que creo que es pertinente también a propósito de una conversación que manteníamos hace algunas semanas con Ana Galarza, asambleísta por Tungurahua. ¿Por qué? Porque hay sectores que creen que la violencia está como focalizada en determinadas provincias, es decir, Guayas, Manabí, El Oro, quizás las provincias fronterizas o las provincias costeras, ¿no? De donde uno presume que sale la droga y el narcotráfico hacia afuera. Pero resulta que estos grupos delincuenciales y las células de estos grupos delincuenciales están empezando a migrar, como tratando de buscar lugares seguros, si se quiere. Y uno de esos lugares seguros empieza a ser Tungurahua, que era lo que nos decía la legisladora Galarza hace algunos días atrás. Entonces, ¿cómo está afectando este fenómeno a provincias como Bolívar, como Tungurahua, como Cotopaxi, que están quizás un poco más cerca de las provincias costeras? Yo no estoy tan de acuerdo con la teoría del efecto globo de la criminalidad, porque más bien yo creo lo contrario. Los grupos generalmente se adaptan o buscan controlar mercados ilícitos que ya tienes en ese mismo territorio. Entonces, generalmente la respuesta violenta es porque dos o más grupos están tratando de controlar esos espacios. Tú puedes tener altos niveles de criminalidad en un territorio, pero que no necesariamente se expresan en la violencia, y ese es un ejercicio que hay que trabajar a profundidad en América Latina y sobre todo en el Ecuador. ¿Por qué te menciono esto de inicio? Porque tanto lo que se ha visto en Bolívar, por ejemplo, en Las Naves, que es un cantón donde ha incrementado la violencia, no tiene ninguna relación con el tráfico ilícito de drogas, y muchas veces tendemos a narcotizar la problemática de Ujú. criminalidad en el Ecuador sin entender bien esas dinámicas sociales y del crimen organizado que están detrás de ciertos cantones. Bolívar, el problema está relacionado a la minería ilegal. En el caso de Tungurahua, estos son generalmente corredores estratégicos de un sinnúmero de ilícitos que están pasando en el país, y que tú puedes tener no un desplazamiento de un grupo de la costa hacia la sierra, sino el interés de un grupo propio de la sierra de controlar esos espacios donde están pasando un sinnúmero de ilícitos. Eso es lo que está relacionado en cierta medida a Tungurahua. Recuerda que Ambato es el centro del país y por Ambato Ujú. pasan absolutamente todos los productos del Ecuador, y eso genera también un interés criminal, no solo por el tráfico de drogas, sino también por el contrabando. Súmale una tercera dinámica que tienes en ciudades donde estás empezando a ver la violencia, y es el interés de ciertos grupos por lavar activos, que no necesariamente genera violencia, pero sí tiene un interés de un grupo por controlar esos espacios, sea a través de restaurantes o de gimnasios, por ejemplo, para ponerte algunos casos. Tú puedes mover esa economía, o el chulco también, ¿no es cierto? Muchas veces que no lo terminamos de entender Ujú. bien en el Ecuador, que también detrás de esas dinámicas tienes un grupo criminal que está buscando controlar esos espacios. Entonces va más Pero, allá. y ahora que cita el tema del churco, doctores, ¿qué tan importante es para controlar este tema de la inseguridad tener mayores y mejores niveles de control al lavado de activos? Sobre No, todo es en el fundamental. sistema financiero. Absolutamente, sin controlar o sin generar medidas de lavado de activos, básicamente tu política criminal es inefectiva. El lavado de activos es el motor del encadenamiento criminal en el Ecuador y en el mundo, y si tú no reduces la cantidad de activos que se mueven en la economía, que eran de economía ilícita y ahora pasan a ser parte de la economía lícita, básicamente el mensaje que tú envíes a las organizaciones criminales es que tú puedes realizar un sinnúmero de operativos, pero no estás tocando El las financiamiento. finanzas. Por eso es fundamental en toda política criminal, que va más allá del enfoque de la seguridad tradicional, es generar medidas o herramientas para reducir el lavado de activos, que va desde el sistema bancario, que incluye en nuestro caso también las cooperativas de ahorro y crédito, que lo conversábamos la vez pasada, pero Así que es. también ayuda, lo fundamental es entender dónde se están lavando esos activos más allá de estos dos sectores. En las economías locales, el lavado de activos se da sobre todo también en sectores asociados, por ejemplo, a los pronósticos deportivos, donde el chulco también ahí genera un gran motor de movimiento de lavado de dinero, en los restaurantes, en los gimnasios, que va mucho más allá de este enfoque grande que tienes que atenderlo, pero también en niveles locales debes entender cada ciudad cómo está moviendo estos activos.